Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Hola a todos, soy David Cot, el presentador de La Historia de España, y este es un episodio extra, un episodio que tratará pues de un caso específico de romanización, pero no solo de la romanización, sino que vamos a ver pues la evolución de una identidad. En este caso, de la identidad fenicia en la península ibérica, desde sus inicios hasta pues la conquista romana y y décadas después. Además, también vamos a hablar de identidad, de qué es la identidad, el poscolonialismo y bueno, también un poco de historia política de los fenicios de la península ibérica, ¿de acuerdo? Este episodio se titula Identidad fenicia e integración en el mundo romano y está basado en la tesis doctoral Las comunidades fenicias de la península ibérica y su integración en el mundo romano, una perspectiva identitaria, que fue realizada por Francisco Machuca Prieto, de la Universidad de Málaga. Bien, dicho esto, este va a ser un episodio bastante largo, o sea que tened un poco de paciencia. Pero bueno, primero vamos a ver los conceptos básicos y el marco teórico, ¿de acuerdo? Empezamos por definir qué es la identidad. La identidad es la concepción y expresión de cada persona acerca de sí misma y su pertenencia a un grupo. Es decir, es una construcción social. No solo depende de nosotros, sino también de cómo nos perciben los demás. ¿Y qué elementos tiene una identidad? Pues tiene varios, ¿de acuerdo? Hay etnia, linaje, religión, riqueza, género, nacionalidad, lengua, valores, tradiciones, símbolos, una historia común. Hay muchos elementos de identidad y encima pues la importancia que tiene cada uno de estos elementos en cada persona y en cada cultura o sociedad pues varía. Por ejemplo, la identidad catalana de los independentistas está muy basada en el tema de la lengua, en la diferenciación de la lengua. Mientras que, por ejemplo, para un japonés o para un coreano, pues el tener una etnia bastante homogénea, o percibida como homogénea, pues es un factor muy identitario muy importante. Luego, relacionado con la identidad, está el tema del esencialismo y del nacionalismo, que básicamente concibe la identidad como que cada sociedad o nación pues cuenta con unos rasgos culturales únicos y eternos encima que la diferencian de los demás, y normalmente son unos rasgos culturales pues muy idealizados, ¿de acuerdo? Esta es la concepción esencialista, nacionalista, ¿vale? Pero realmente la realidad no es así. O sea, las identidades son flexibles, son dinámicas, son cambiantes y han sido siempre importantes para los humanos. Y remarco esto de que siempre han sido importantes porque no hay que caer ni en el esencialismo visto en los nacionalismos, ni tampoco caer en decir que esto también algunos lo hacen, de que, vamos, que no existían, digamos, sentimientos identitarios antes de la llegada de los nacionalismos en los siglos XIX y XX. Eso es mentira. El factor de la identidad, de percibirte de cierto modo y que otros te perciban de cierto modo, siempre ha estado presente en la historia humana. Bueno, y aparte de esto, pues sí, las identidades se pueden solapar, o sea, puede ser, yo qué sé, español y europeo y cristiano y lo que sea. O sea, hay muchas identidades y se pueden solapar en una misma persona. Dicho esto, pues ¿quiénes eran los fenicios? Los fenicios pues provenían de Fenicia, que era una región del Mediterráneo oriental, que ocuparía pues la actual Siria, Israel y demás. Y bueno, eran ciudades-estado independientes. No tenían algunos elementos los fenicios comunes, una lengua común, un alfabeto, pero estaban políticamente divididos y bueno, y también, por ejemplo, había muchas deidades locales, o sea, no todo era igual.
pero compartían ciertos elementos. Eso es lo mismo que les pasaba a los antiguos griegos, ¿de acuerdo? Y al igual que los griegos, y de hecho lo hicieron antes, los fenicios pues se expandieron creando colonias de ultramar, principalmente con motivaciones, digamos, comerciales, pero no exclusivamente. Bien, en este mapa de aquí se puede ver pues las principales ciudades fenicias en la península ibérica y sobre todo estaban concentradas en el sur peninsular, en Andalucía. Y vemos ciudades pues, de fundación fenicia tan importantes como Cádiz o Málaga. O sea que realmente los fenicios dejaron un legado muy importante en España. Sí, esto también es un tema bastante interesante. Los fenicios, o sea, el término fenicio es el cómo se referían los griegos y luego los romanos a estas gentes que percibían como similares, con una cultura común. Pero realmente los fenicios se llamaban a sí mismos cananeos y de hecho era incluso más común definirse por la identidad local, usar el gentilicio de la ciudad de origen. Por ejemplo, hablamos de tirios, de sidonios, etc. Esto también igualmente pasaba en la antigua Grecia. No se identificaban como griegos, eso pasó. Eso fue algo que con el tiempo pasó, pero realmente la antigua Grecia como tal se identificaban por la ciudad, se identificaban con la polis a la que pertenecían. Luego, a partir del siglo VI a.C., ya hablamos más de cartagineses o de púnicos, pero realmente eran fenicios también, era la misma cultura. En las fuentes griegas aparece el concepto étnico mastieno, con el que se identificaría a los fenicios asentados en Hispania, y otras veces se hablaba de tartesos y tartesios, incluyendo a los fenicios. Y esto realmente no es ningún error, no es ninguna confusión, porque los tartesios eran una mezcla cultural y étnica de los indígenas de la zona y de los fenicios. Por eso realmente, cuando hablamos de tartesios y luego de turdetanos, pues realmente estaba habiendo ahí unos elementos fenicios muy importantes. Pasando a este tema de la identidad fenicia peninsular, esto es según el historiador López Castro, no es el autor de esta tesis doctoral, pero el autor de la tesis doctoral pues habla de ello y creo que es interesante. Según López Castro, la identidad fenicia peninsular es una identidad autoconsciente que estaba basada en un origen común tirio. O sea, la ciudad de Tiro, era muy importante para definir la identidad de los fenicios de Hispania. También lo era Cádiz como asentamiento fenicio de referencia y también su santuario dedicado a Melkart. Además, la identidad fenicia peninsular fue consolidada con el fenómeno colonial y estaba relacionada pues, con las ciudades-estado orientales. O sea, del mismo modo, como he dicho, se identificaban con la ciudad. Luego, a partir del siglo VI a.C., se articulan en ciudades-estado independientes, legitimadas por su origen. O sea, antes eran dependientes, más bien dependientes de, aunque realmente tenían mucha independencia, respecto a la metrópolis que la fundó, y luego ya ganaron, digamos, más autonomía, aunque realmente siempre tuvieron mucha autonomía. Los elementos de la identidad fenicia occidental, según López Castro, eran una conciencia, ser conscientes de un origen común, el uso de una misma lengua, vínculo con la antigua metrópolis de Tiro. Luego, esto también es importante, una falta de unidad étnica con Cartago, es decir, no sentían una relación especialmente, digamos, estrecha o común con Cartago, a diferencia de lo que se ha venido diciendo muchas veces a lo largo de los siglos. Luego también se definía la identidad fenicia occidental por el culto a divinidades de Tiro, como por ejemplo Melkart o Astarte, y el reconocimiento de su posición en el extremo occidental conocido.
Luego, las críticas a la teoría de López Castro es que algunos elementos muchos de estos elementos son ciertos para Cádiz, pero probablemente no son extensibles a otras colonias fenicias de la península. Y también se pone en duda esta supuesta falta de consciencia de unidad, de compartir lazos con Cartago. Pero bueno, estas son críticas que se le pueden hacer. Y luego, y esto es muy importante, tenemos la teoría postcolonial. Este es el marco teórico en el que se mueve esta tesis doctoral y realmente es también el que usé para hablar de romanización. Es el mismo marco. Para hacer una definición, básicamente el poscolonialismo se centra, o originalmente se centraba en las culturas y naciones afectadas por el dominio colonial europeo, para revisar de forma crítica las perspectivas de los colonizadores. La teoría postcolonial básicamente tiene un interés por la globalización versus culturas locales, el mestizaje, las migraciones, diásporas, el género, raza, resistencias al poder colonial, identidad de los colonizados. Es decir, sobre todo dar una voz a esa gente, a la gente colonizada, que normalmente no tiene una voz. Pero se ha visto, aunque originalmente se aplicaba sobre todo para hablar de los países colonizados por los europeos, también tiene aplicaciones en las colonizaciones de la Edad Antigua. Las aportaciones destacadas de la teoría postcolonial son las hibridaciones. Empezamos por las hibridaciones culturales, es un concepto muy importante, y es que las sociedades coloniales nunca son iguales a las de la metrópolis. Es decir, como ya hablé con la romanización, surgen nuevas identidades, tanto por los colonizados como por los colonizadores. Es decir, los colonizadores no imponen su cultura sin ningún cambio, sino que realmente se producen cambios tanto por los colonizadores como por los colonizados. Otra buena cosa de la teoría postcolonial es que señala el papel activo de las poblaciones locales y les da voz, una voz que suele ser silenciada por los escritos de los colonizadores. Y también nos señala que los fenómenos de cambios culturales en contextos coloniales no son unilaterales. Es decir, lo que he dicho, que no se impone una cultura y los indígenas simplemente asimilan como propias la cultura extranjera. Eso no pasa. Y además, y esto también es importante tenerlo en cuenta, ni los colonos ni los autóctonos forman un grupo homogéneo que comparte unos mismos intereses. Hablamos, por ejemplo, pues eso, de los íberos o de los celtas o demás, como si fueran un grupo unitario, y realmente no, de hecho peleaban mucho entre sí. Y no solo eso, o sea, es que realmente dentro de una misma sociedad hay gente con intereses muy distintos. Y por eso, por ejemplo, en casi toda conquista hay unos agentes nativos colaboracionistas con la potencia conquistadora. Y es por eso, porque realmente dentro de una misma población hay intereses distintos. Luego, las críticas principales a la teoría postcolonial es que si se lleva al extremo puede crearse una imagen idealizada y ficticia de integración de colonos y colonizados, como si no hubiera conflictos, como si surgiera una nueva comunidad y no hubiera conflictos entre unos y otros. Esto realmente no es así. Y hay que destacar eso, que por ejemplo en el caso de los colonizadores griegos y fenicios, vale que no tuvieron un dominio, digamos, imperialista como el romano, no fue una colonización tan agresiva como la romana, pero eso no significa que los griegos y fenicios no tuvieran conflictos con los nativos. Y eso es importante remarcarlo, porque a veces se olvida. Luego, en otros casos, se puede interpretar las hibridaciones culturales como forma de resistencia de los conquistados hacia el poder conquistador, en vez de como una forma de integración y de adaptación al nuevo contexto.
Esto, por ejemplo, verlo como una forma de integración, lo vimos con el caso de la romanización. Luego también la teoría postcolonial a veces fija la cultura resultante y digamos que crea una identidad pre- y postcolonial y muchas veces la realidad es más compleja que eso. Tiene una excesiva fijación en el análisis del discurso colonial, en las fuentes, digamos, literarias, en vez de hablar de mecanismos políticos, económicos y sociales que producen los cambios culturales que se produzcan. Y luego también presta poca atención a las prácticas cotidianas. Estas son las críticas, ¿de acuerdo? Simplemente era para tenerlo claro, para tener claro qué significa, qué aportaciones ha hecho y por qué es interesante, pero también hay que hablar de las críticas, ¿de acuerdo? Y luego la romanización en perspectiva postcolonial, de hecho es algo que ya hablé en el episodio que correspondía, pero bueno, os lo recuerdo así brevemente, es que las conquistas romanas provocan el surgimiento de nuevas identidades regionales híbridas por parte tanto de los indígenas como de los colonos. La llamada romanización no fue un proceso unilateral en que los indígenas asimilaban como propia la cultura de los conquistadores, a pesar de que sí que es cierto, y esto es obvio, de que había una relación de desigualdad entre conquistadores y conquistados, como pasa en cualquier contexto colonial. Y luego este punto es muy importante y es que el ser romano varía según el tiempo y el espacio geográfico. Y no solo eso, sino que también hay otras variables como la religión, la lengua, el estatus jurídico o económico, o si la persona trabajaba para el Estado, para la administración romana o no. Luego ahora pasamos a brevemente ver la historia política de los fenicios hispanos antes de la conquista romana, ¿de acuerdo? Bien, hay un debate historiográfico en torno a si Cartago impuso un dominio imperialista o si tenía, digamos, un carácter hegemónico, digamos, de control más indirecto o de influencia más indirecta. La evidencia literaria y arqueológica apunta que realmente Cartago tenía bastante influencia antes incluso de la conquista, digamos, de Hispania por parte de los bárcidas, lo que se conoce realmente como la conquista cartaginesa de Hispania. Pero a pesar de que tenían una influencia, no podemos hablar, y que tenían presencia también de colonias suyas propias, directas, de Cartago, no podemos hablar de un imperio, ¿de acuerdo? Luego, desde el siglo IV a.C., Cartago usó en ocasiones la intimidación y fuerza militar para defender sus intereses económicos en la península ibérica. Es que el interés de Cartago no era meramente comercial, ni estaba limitado a ciudades como Cádiz o Málaga. Luego, la relación entre Cartago y Cádiz no era simétrica, dado el auge de la potencia norteafricana. Es decir, en ese entonces Cádiz era bastante pequeña realmente, no era una gran cosa. Se habla de que a mediados del siglo IV a.C. los fenicios de Cádiz fundaron una colonia en tierra firme. Se especula que fue Carteia, un poblado antiguo, y los pueblos vecinos indígenas la atacaron. Fue en ese entonces que Cádiz pidió auxilio a Cartago, invocando su origen como un tirio. Y por eso los púnicos intervinieron y vencieron. Y aprovecharon eso para hacerse con el control de varios poblados de la zona. Es decir, no lo hicieron gratuitamente, esta ayuda no era gratuita. Luego tenemos noticias de un asedio cartaginés a Cádiz, no está claro si realmente pasó, pero de ser cierto se especula que sería pues porque los nativos de la zona por un tiempo controlaron Cádiz. Es decir, que los cartagineses liberaron Cádiz, según esta historia, liberaron Cádiz de una ocupación indígena. Estos hechos estarían relacionados pues, con eso mismo, de que he hablado de la petición de auxilio de Cádiz y el conflicto con los pueblos iberos cercanos. Como veis, había conflictos entre fenicios y los nativos. Los gaditanos obviamente no recibieron de buena gana esta hegemonía, este control cartaginés o influencia cartaginesa en Hispania.
Y eso produjo un primer distanciamiento. Es decir, a Cádiz, aunque tuvieran una cultura común o similar, a nadie le gusta que le controlen. Todo el mundo quiere pues, más autonomía, o al menos la clase dirigente siempre quiere más autonomía. Otra interpretación de estas noticias es que hubo una guerra entre Cartago y Cádiz en algún momento del siglo III a.C., pero vamos, que no está claro. Las fuentes no están claras. Lo que sí está claro es que Cartago estableció pues, una especie de protectorado sobre los fenicios peninsulares, dándoles protección militar y para luchar también contra piratas, aparte de los nativos, a cambio de beneficiar sus propios intereses económicos. Las relaciones entre Cádiz y Cartago se pueden ver como de creciente rivalidad por el control de la ruta atlántica, la ruta comercial atlántica. En vez de como una alianza de gente, sí, de ciudades con una misma cultura, como se había presupuesto por ser ambas pues, fundaciones fenicias. Lo que se especula es que las comunidades fenicias bajo la hegemonía o influencia de Cartago en la península ibérica aprovecharon la derrota de estos para librarse de su dominio. Y ese sería un motivo por la llegada, al cabo de unos años, de Amílcar Barca en el 237 a.C. Es decir, que los cartagineses básicamente estaban como reconquistando o ganando otra vez influencia sobre un territorio que habían perdido a consecuencia de la Primera Guerra Púnica y de la inestabilidad de la República de Cartago en las décadas posteriores. Sí, luego ya hablamos ahora de la Hispania cartaginesa, de los bárcidas y bueno, formalmente las ciudades fenicias peninsulares mantuvieron su autonomía política y tenían su propia administración. Sin embargo, está claro que la ocupación cartaginesa pues limitó la autonomía de las ciudades fenicias, porque había, digamos, una administración y un aparato militar superior. Sí que es cierto que los asentamientos fenicios pues, tenían privilegios como la exención de impuestos o la acuñación de moneda propia, pero tenían la obligación de proporcionar reclutas y recursos materiales para la guerra. Estas condiciones y la fundación de nuevas ciudades y el aumento de la presencia militar cartaginesa aumentó las tensiones con la población local, y no solo la local en el sentido indígena, sino también con la población fenicia. O sea, por ser, digamos, hermanos de sangre, de una misma cultura, no eran best friends, que digamos, ¿de acuerdo? Luego, si hablamos de los fenicios ante la Segunda Guerra Púnica, pues, como he dicho, y como ya podéis intuir, las comunidades fenicias, los pueblos fenicios de la península, no siempre apoyaron a Cartago, ni lo hicieron, por supuesto, incondicionalmente. Esto es así hasta tal punto que, por desconfianza respecto a sus aliados, los bárcidas instalaron guarniciones militares en ciudades como Cádiz o trasladaron a algunos fenicios y nativos a África, por desconfianza. Se acuñaron monedas con los bárcidas y Amílcar para mostrarse victoriosos y recordar los orígenes que compartían las comunidades fenicias peninsulares con Cartago. Es decir, desde la República de Cartago se intentaba promocionar esa idea de unidad entre las gentes fenicias. Pero realmente las poblaciones locales fenicias no lo sentían así. De hecho, ciudades como Málaga se rebelaron contra Cartago, posiblemente por la presión fiscal que los suponía el estar en la Segunda Guerra Púnica, en ayudar a los cartagineses, y los abusos de los cartagineses que también, como en toda guerra, pues los soldados a veces se desmadran y bueno, se producen abusos. Luego otras ciudades, como por ejemplo Baria, en la actual Villarico, en Almería, se mantuvieron leales incluso cuando les era imposible realmente resistir.
O sea, se ve de todo. Se ve desde deslealtad hasta una lealtad extrema. O sea, que la idea principal es que no había, digamos, una coordinación, una unidad también ni entre fenicios de la península ibérica y Cartago, ni tampoco entre fenicios de la península ibérica y otras ciudades de la propia península de origen también fenicio. Esto evidencia, pues, que no había una única identidad fenicia ni en ningún sitio, y en la península ibérica tampoco. Y luego, después de la toma de Cartagena en manos de Escipión el Africano, las comunidades fenicias peninsulares se acercaron al que parecía el caballo ganador, a Roma, para así contrarrestar la influencia púnica. Ante el incremento de la presión sobre Cádiz y al ver que los romanos estaban llegando, los gaditanos decidieron negociar su cambio de bando. Fueron muy inteligentes, sabían también que era una ciudad relativamente importante en la península ibérica, bastante importante, y por eso podían negociar de un modo que otras poblaciones no podían. El general Magón Barca, tras fallar en retomar Cartagena, pues se dirigió a Cádiz y se encontró con las puertas cerradas. Los gaditanos justificaron ese cambio de bando porque los cartagineses habían saqueado el tesoro público y bienes particulares en su última estancia, y por eso les cerraron las puertas. Y daba igual que fueran fenicios, que no iban a tolerar más abusos. Finalmente se firmó en teoría se firmó, no está tampoco muy claro, se firmó el Fuero, el Tratado de Federación entre Roma y Cádiz en el 206 a.C. Y esto obviamente pues les dio privilegios a Cádiz. Y ahora pasamos a hablar de identidad fenicia en época prerromana, que es del tema realmente, la evolución de la identidad fenicia es lo que más nos interesa en esta presentación. Bien, la identidad fenicia en época prebárcida, antes de la llegada de los bárcidas, estaba basada en la ciudad. Al igual que pasaba en Fenicia, al igual que pasaba en la antigua Grecia, esto era algo que se veía por todo el Mediterráneo. Lo importante para identificarse era la ciudad. Cada ciudad tenía sus propias instituciones, también había peculiaridades, había distintos elementos, distintas formas de hacer ritos funerarios, por ejemplo, había deidades locales. O sea, había una cierta... sí que compartían los fenicios cosas comunes, pero también había bastantes diferencias, unas diferencias bastante notables. Luego, con el auge de Cartago, a partir de finales del siglo IV a.C., las comunidades fenicias hispanas pues, muestran una mayor dependencia comercial y también pues, se nota que reciben más influencia de Cartago en cuanto a, por ejemplo, pues, cerámicas, el estilo de las cerámicas o los ritos funerarios. Eso sí, también advierte el autor de esta tesis doctoral que estos cambios tampoco es que impliquen un cambio de identidad. O sea, simplemente pueden indicar pues, cambios un poco en los gustos, en las preferencias y demás. Por ejemplo, los talleres gaditanos crearon modelos de máscaras que combinaban influencias norteafricanas con locales. Antes del siglo VI, antes de Cristo, los enterramientos fenicios eran aristocráticos, mientras que en esta época ya eran ciudadanos. Es decir, los enterramientos, los ritos funerarios ya se aplican a una población más extensa, no solo a la aristocracia. Este fenómeno también se produjo en Cartago, pero cada colonia fenicia pues, presenta sus propias diferencias. Las oligarquías fenicias hispanas fueron las primeras en adoptar costumbres pues, más púnicas para mejorar su prestigio dentro de su comunidad, porque en esa época pues Cartago era muy importante. Y por eso, al igual que pasó un poco con la romanización, las élites fueron las primeras, las élites listas fueron las primeras en querer mostrarse como pues, más púnicas. La identidad
esto es muy importante, la identidad colectiva de los fenicios y hispanos, es decir, el pasar de identificarse tanto con la ciudad o solamente con la ciudad a identificarse más con algo superior, en este caso una identidad fenicia de todos los fenicios de la península, pues fue algo que cobró fuerza como resultado precisamente de las tensiones entre Cartago y las colonias fenicias, por el aumento precisamente de la influencia o del control cartaginés en la península ibérica. Por ejemplo, las acuñaciones gaditanas de bronce del siglo III a.C. muestran un carácter diferenciador respecto a Cartago. Es decir, acuñar moneda ya de por sí mismo ya es un acto de decir, vale, yo soy independiente, yo tengo mi autonomía, yo tengo mi historia. En este caso, las monedas gaditanas mostraban a Melkart, por el famosísimo templo dedicado a Melkart, situado en Cádiz, y también un atún o atunes en el reverso, porque la pesca y la industria de la salazón era la industria más importante de Cádiz. En esta imagen, por ejemplo, ya se ve de lo que estoy hablando, de esta moneda con la cara de Melkart y con unos peces en el anverso. Luego la derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica permitió que Cádiz reforzara esa identidad independiente, esa identidad diferenciada, y que la consolidara una identidad basada sobre todo en Melkart, el culto a Melkart, su situación en el extremo occidental y su vocación comercial y sobre todo la importancia de nuevo de la pesca y de la salazón. Entonces también después de la derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, Cádiz empezó a acuñar monedas de plata. Esto ya más importante, también señala más riqueza por parte de Cádiz, con rótulos que se traducen como moneda en plan de Cádiz, obra de los ciudadanos de Cádiz o asamblea de Cádiz. Y esto también muestra una identidad basada en la ciudad, en un carácter cívico. Esto era en lo que se basaba la identidad gaditana fenicia, en estar orgulloso de la ciudad y los derechos de los ciudadanos y demás. Bastante igual, como la República Romana, por ejemplo. Así que a pesar de los esfuerzos de los bárcidas por doblegar a los fenicios peninsulares, la mayoría de ciudades fenicias ya tenían una identidad cívico-étnica a la que no querían renunciar, no querían ser cartagineses, básicamente. Fue en esta época también cuando Málaga, y aquí vemos una moneda de Málaga, que también empezó a acuñar su propia moneda y así reafirmar su identidad y su autonomía. Luego ya pasando al inicio del dominio romano. Sí, empezamos con Cádiz en el siglo II a.C. Como ya quedó claro con el episodio de la Segunda Guerra Púnica, las ciudades de la península ibérica, y en este caso las fenicias, no recibieron la misma consideración jurídica al someterse a Roma. Como he dicho antes, de manera irregular, no se sabe si realmente pasó o cómo pasó, pero se supone que se firmó una rendición y foedus con Cádiz, que como ciudad fenicia más importante, le dio un estatus privilegiado respecto a otras colonias fenicias. O sea, otras colonias no tenían los privilegios que tenía Cádiz. Cádiz preservó durante décadas su propia administración y ordenamiento jurídico, estuvo exenta de impuestos y siguió acuñando su propia moneda. O sea, fue un sometimiento, pero muy light, digamos, romano. Cádiz y su oligarquía, de hecho, reforzaron su poder económico y su influencia sobre otras ciudades fenicias y en general en la área cercana, hasta convertirse, de hecho, en la mayor potencia naval y comercial de Hispania. O sea, realmente a Cádiz le vino bien el dominio romano.
El templo de Melkart, luego también convertido como el templo de Hércules, tuvo una gran importancia como centro religioso y de sabiduría. Y personajes tan célebres como Aníbal, Julio César o Polibio, pues visitaron el santuario. En el 199 a.C., los gaditanos, o sea, poco después del final de la Segunda Guerra Púnica, los gaditanos enviaron una delegación al Senado romano para solicitar la retirada de un prefecto romano en la ciudad, ya que era una violación del Tratado de Amistad firmado pocos años antes. O sea, con esta queja, y que de hecho fue una queja que tuvo éxito, pues estaban también reivindicando su propia identidad y su integridad política, es decir, su autonomía. Estaban otra vez reafirmando su autonomía. En cambio, las otras ciudades fenicias vieron como bajo el dominio romano perdían autonomía. Y por eso algunas ciudades como Málaga pues participaron en el levantamiento general de los íberos en el 197 a.C. Aún así, las ciudades en general eran bastante autónomas. Pero bueno, está claro que esto de no tener los privilegios que tenía Cádiz, pues rayó a algunos, digamos. Molestó a algunos. Sí, en esta diapositiva os quiero hablar del caso de Carteia, porque lo cierto es que en el 171 a.C. se refundó la Fenicia Carteia, de la que ya he hablado antes, como colonia latina. Fue la primera, de hecho, la primera colonia latina situada fuera de Italia. O sea, fue algo bastante importante. Esto se hizo porque se presentó una embajada en el Senado romano donde se quejaban 4.000 soldados de que sus hijos con mujeres hispanas no eran reconocidos como romanos. Y al menos de este modo, pues ganaron la ciudadanía latina, al menos. No es la romana, pero es la latina, que está bastante bien. Además, se eligió Carteia como fundación, como colonia latina, porque estaba en una localización estratégica para el control del estrecho de Gibraltar. Estaba muy cerca de Gibraltar. También era una forma de reconducir algunas expresiones identitarias y de consolidar la lealtad de los territorios conquistados. O sea, eso de refundarla como colonia latina, pues eso ayudó a reconducir estas expresiones identitarias. Pero a pesar de ser una colonia oficialmente latina, lo cierto es que la ciudad de Carteia siguió teniendo un carácter semita, principalmente semita, hasta época de Augusto. O sea, la identidad fenicia duró mucho tiempo. Vale, si hablamos ya de identidad fenicia en el siglo II a.C., ya el primer siglo, digamos, de presencia romana, pues digamos que no hubo cambios culturales, sociales y económicos entre las comunidades hispanas, y aquí incluyo las fenicias, hasta el siglo I a.C. O sea, no hubo grandes cambios. Aunque la presencia romana sí que provocó mucha inestabilidad y demás. Roma no era la portadora de la civilización para terminar con la barbarie y la incultura de los demás pueblos mediterráneos, como se había dicho tradicionalmente. Pero también es cierto que Roma no actuó como un poder destructor de las identidades y culturas que se encontró a su paso, como otras posturas postcoloniales extremas han defendido, sobre todo en el caso de Britania. Es decir, ni destruyeron culturas, ni tampoco la cultura romana era una maravilla de civilización. De acuerdo, y ahora ya pasamos a hablar de qué pasó en plena romanización, el último apartado, creo. Sí, aquí quiero hablar de los Cornelio Balbo, una familia de muy probable origen fenicio que pertenecía a la rica oligarquía mercantil de Cádiz. Los Cornelio Balbo tuvieron una gran relevancia política durante la crisis de la República
y en época de Augusto. O sea, realmente hay muchos personajes importantes de los Cornelio Balbo. Durante la guerra de Sertorio mantuvieron a Cádiz leal a Silo y al gobierno de los optimates. Y como recompensa, pues Pompeyo y el Senado romano le concedieron la ciudadanía romana a Lucio Cornelio Balbo el Mayor y a su familia. Esto es lo que se conoce como la Lex Gellia Cornelia, promulgada en el año 72 a.C. Era un honor la ciudadanía romana en esa época muy grande, o sea que no es poca cosa. De hecho, pronto los Cornelio Balbo se convirtieron en los más estrechos colaboradores de Julio César y luego de Augusto. Gracias al apoyo político y a las victorias militares conseguidas por los Cornelio Balbo, Julio César medió en los problemas de endeudamiento de muchos gaditanos y le otorgó la ciudadanía romana a todos los gaditanos en el 49 a.C. y el grado de municipio de derecho romano a Cádiz. O sea, gracias a los Cornelio Balbo y a Julio César, a esta relación, los gaditanos se beneficiaron de nuevo mucho de la administración romana, de formar parte de la República Romana. Luego, al ser asesinado César, en el año 40 a.C., Balbo el Mayor fue nombrado cónsul de la República Romana. Y esto es muy importante porque fue el primer no itálico elegido para el cargo. O sea, no era moco de pavo esto. Para que veáis que en esa época Hispania tenía mucha relevancia política. Los Cornelio Balbo también son interesantes desde una perspectiva identitaria porque se presentaban tanto como romanos, por el prestigio que eso les daba, como orgullosos gaditanos herederos de un magnífico y un antiquísimo pasado fenicio. Es decir, la identidad fenicia, después de la Segunda Romana, porque esto también ya lo hablé, digamos que ganó prestigio el ser fenicio. Ya no había ese odio contra Cartago que había antiguamente, básicamente porque Cartago ya no era nada. Sin embargo, obviamente, el ascenso meteórico de esta familia provinciana de Cádiz, pues se tuvo que enfrentar a la envidia y al recelo de los romanos e itálicos, de un sector muy importante de la aristocracia de Roma. Por eso pero eso siempre pasa cuando alguien está intentando tener una movilidad social ascendente, cuando alguien gana poder, levanta las ampollas de los demás que quieren mantener su poder. Entonces la pregunta es, ¿Cádiz era plenamente romana en ese entonces? Lo cierto es que, sí, como muchas otras personas, los gaditanos deseaban la ciudadanía romana para mejorar sus perspectivas políticas y económicas. No solo las élites se beneficiaron, sino que ahora, por ejemplo, los gaditanos de a pie podían servir en el ejército romano. Y esto era algo pues, que les aseguraba unas posibilidades que antes no tenían, unas posibilidades de trabajo que antes no tenían. Pero esto, el tener la ciudadanía, no significa que desde el punto de vista cultural o identitario, Cádiz estuviera completamente romanizada en el 49 a.C. Aunque es cierto que ya los rasgos culturales de Roma ya estaban empezando a notarse bastante. También las políticas de municipalización y fundación de colonias en Hispania, promulgadas por César y Augusto, no se entienden solo como políticas de integración de Hispania, sino también para ganar y recompensar la lealtad de ciudades, de políticos y de soldados. Luego, si hablamos de las otras ciudades fenicias de Hispania, por ejemplo, ciudades como Sexi, la actual Almuñécar en Granada, recibieron por su apoyo cesariano el estatus de municipio de derecho latino. Luego, ya pasando a época de Vespasiano, con su edicto de latinidad, del que ya hablé en el episodio sobre romanización, pues todas las ciudades y ciudadanos hispanos adquirieron ese derecho latino. Pero esta es una idea importante, a pesar de que
Eso significa una integración mayor en el mundo romano, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, cultural, etc. Esto no significa que se perdieran elementos culturales y de identidad propia, de identidad local, de identidad indígena. Sí, luego si hablamos ahora de romanización a finales de la República Romana y principios del Imperio, pues los testimonios de varios viajeros romanos confirman que todavía en la Turdetania existían poblaciones que podían identificarse por sus rasgos como fenicias, debido a su lengua, su escritura, costumbres, religión. Es decir, cuando hablamos de romanización, cuidado. O sea, pero también es cierto que el hecho de encontrar continuidades no debe considerarse como un fracaso en la integración romana, sino como algo común en los procesos de hibridación cultural, siguiendo, como he hablado al principio, la teoría postcolonial. Esta identificación con la nueva identidad romana no supuso la renuncia a la conciencia de un pasado fenicio y a ciertos elementos culturales locales, fueran estos elementos reales o ficticios. Es decir, a veces una población que realmente no fue nunca, o una familia que nunca tuvo, digamos, unos antepasados fenicios, puede ser que algunos de ellos se identificaran como fenicios por el prestigio que en ese entonces les daba el reivindicar una identidad, una cultura con tanta historia detrás. ¿Por qué? Pues porque en la época del helenismo, de lo que se conoce como helenismo, el origen y el pasado de los pueblos eran muy importantes. Y gracias a eso la identidad fenicia común, la identidad fenicia peninsular, colectiva peninsular, pues se reforzó en este sentido. Sin que eso tampoco, o sea, por mucho que ahora se identificaba más con el ser fenicio, pero eso tampoco significa que se renunciara a la identidad cívica, a la identidad de la ciudad, a la identidad local. ¿De acuerdo? Porque como he hablado también al principio, las identidades se solapan. Puedes ser romano, pero también puedes decir que eres fenicio, que tienes una herencia fenicia. O que eres de tal ciudad, que estar orgulloso de ser de Cádiz, por ejemplo. Luego también se observan continuaciones culturales en el ámbito religioso, funerario, la lengua, escritura, moneda, antroponimia, es decir, los nombres y apellidos, o las tradiciones orales y literarias. Digamos que en la época de finales de la República y principios del Imperio Romano, se reelaboró la identidad fenicia. Se creó una nueva identidad fenicia dentro de este nuevo contexto romano para adaptarse e integrarse de una forma menos traumática, de la forma menos traumática posible se estaban integrando. Es decir, no era una forma de resistencia, como he hablado también en la crítica sobre la teoría postcolonial. No estamos hablando de una resistencia, de tener esta identidad fenicia como resistencia al nuevo poder romano, sino como forma de integrarse en el nuevo Estado romano. Se construyó esta nueva identidad fenicia mediante la conciencia de un pasado fenicio común, para que las élites locales pudieran mantener su posición dentro de sus comunidades y al mismo tiempo garantizar su progresiva integración en la administración romana. Esto también fue posible porque, aplastado el peligro cartaginés, como he hablado antes, los romanos empezaron a valorar positivamente algunos aspectos de la civilización fenicia, a no verlos con tanto odio, digamos. Ya termino con esta última idea, y es la idea principal. Y es que estamos hablando de una forma fenicia de ser romano. Esa es la idea principal, una forma fenicia de ser romano. Los componentes principales en torno a esta nueva identidad fenicia romana incluyen el culto a Melkart, por sincretismo, ya que, por ejemplo, ya que se transforma ese Melkart fenicio
con el Hércules gaditano. También incluyen otros elementos de identidad fenicia, romana, la antigua metrópolis de Tiro, la conexión entre Oriente y Occidente, el jugar con eso de tener una cultura oriental, pero al mismo tiempo estar en el extremo occidental, la vocación comercial y marítima de los fenicios, y la reelaboración de historias y leyendas sobre los orígenes de las comunidades fenicias peninsulares. Así que no es una reacción, como he dicho, identitaria en oposición a Roma, sino una forma de reivindicar un origen y tradiciones muy antiguas que les daban mucho prestigio dentro del mundo romano. Es una forma fenicia de ser romano, como forma de integración y promoción social, no como forma de estar en contra de Roma. Así que, bueno, esto ha sido, ya veis, un episodio bastante largo, un episodio extra bastante largo, pero gracias por escucharme. Como ya sabes, puedes ir a la página web, lahistoriahispana.com. Acuérdate de suscribirte en YouTube si no lo estás. Luego, si quieres más episodios extras y disfrutar de muchos beneficios, por ejemplo, acceso anticipado a los episodios de la serie principal o acceso exclusivo durante un año a los episodios extra, pues conviértete en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana a partir de 5 euros al mes. Por cualquier duda sobre este episodio, sobre cualquier cosa, podéis contactarme por email o también a través de las redes sociales de la Historia de España. Y nada, en este PowerPoint también dejo el enlace a la tesis doctoral con la que me he basado para explicar todo lo que he explicado en este episodio. Espero que haya sido muy interesante. De nuevo, gracias por escucharme y nos vemos pronto.